Señor, ¿en qué condición nos encontrábamos cuando Él nos encontró? ¿En qué condición estabas cuando Él te halló? No importa el momento en el cual el Señor habló a tu vida, yo sé que Él te amó en ese momento en el que Él te encontró, porque Él te estaba buscando a ti. Siempre ha sido Dios buscando al hombre, nunca ha sido el hombre buscando a Dios. Pero cuando Él te encontró, sin importar en la condición en la que tú estabas, yo te puedo asegurar que Él te amó, te rescató y te trajo a su redil. Gloria al Señor. Que el Señor les diga a todos una vez más esta noche. Quisiera invitarlos a ir a la escritura y dar inicio al servicio en esta hora. Y quiero invitarlos a ir al libro de Mateo capítulo 25, versículo 1. Mateo capítulo 25, versículo 1. ¿Ven? Cuando lo tengan, los hermanos que están conmigo en Zoom tal vez puedan alguna seña. Gloria al Señor. Muy bien. Mateo capítulo 25, versículo 1 dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, solo tomaron la lámpara. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es el tipo de lámpara antigua que llevaba un aceite por dentro que permitía y a través de una mecha mantenerse encendida. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, aquellas que no tenían aceite: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos has regalado, Padre, de tomar este libro del cual tú eres el único autor. Te pedimos, Señor, de que en esta noche nos permitas, Padre, leer esta palabra que tú nos has dejado, Señor, y a través de tu Santo Espíritu, Padre, poder entender y comprender aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Sé tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Hazme a un lado, Padre, Señor, que puedas ser tú hablando a mi misma vida, Padre. Señor, entregamos este servicio en tus manos. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Y bueno, yo deseaba continuar con el tema que habíamos abarcado la semana pasada. Hablamos acerca de viviendo en total oscuridad. Recordando un poco, hablamos de aquellas personas que vivieron bajo mucha luz, bajo poca luz y bajo total oscuridad. Y ubicamos ese tiempo en nuestro tiempo presente. Hablamos un poco de las 7 edades de la iglesia, de que estamos en este momento, la 7ª edad de la iglesia sigue vigente, sigue activa, corriendo. Amén. Pero bueno, yo puedo decir que estamos viviendo en el tiempo más glorioso. Y lo digo porque si hay una generación que está más cercana, más pronta a ver la venida del Señor Jesucristo, pues somos nosotros. Pablo deseó verlo, Irineo deseó verlo, Colombo, Martín, Lutero, el mismo hermano Branham lo esperó hasta el último momento de su vida, creo yo. Pero los que estamos más cerca de poder ver y encontrarnos con el Señor esa mañana gloriosa, somos nosotros. Si ha habido un tiempo más cercano para la venida del Señor, es este.
Amén, porque no hay otra edad, no estamos viviendo una sexta edad para decir, no, todavía tiene que terminar esta y empezar la otra bueno, entonces falta mucho. No, esta es la última, aquí se terminó. Ya no hay más edad, ya el tiempo de la venida del Señor está a la mano, está muy, muy pronto su venida. Amén. Podríamos decir que su venida es inminente. Amén. Él está cerca, muy pronto a venir. Así que es el tiempo más glorioso para los hijos de Dios podernos encontrar con nuestro Creador, con nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador. Amén. Pero también es el peor tiempo para vivir, porque es el tiempo de mayor oscuridad. Es el tiempo en el cual hay pocas personas, hay pocos hijos de Dios en la tierra que han tomado la luz de su palabra. Y eso lo hablamos un poco el miércoles pasado cuando mostré las 7 edades de la iglesia y esas 7 dibujos que el hermano Branham tomó. Amén. Así de que es el tiempo más glorioso en el cual vivir porque la venida del Señor está cerca. Pero es el peor tiempo de la historia, el peor tiempo para la palabra del Señor ser predicada y ser recibida en los corazones de las personas es hoy. Porque han sacado a Dios fuera de sus corazones, fuera de sus hogares, fuera de sus iglesias. Amén. Así de que es el tiempo más glorioso y sigue siendo el peor de los tiempos de total oscuridad. Pero hablamos de que los hijos de Dios no vivimos bajo total oscuridad porque tenemos la luz de la palabra del Señor. Amén. Pero en estos versículos que leímos, ahora ya haciendo esa pequeña base o conexión con el mensaje anterior, en los versículos que hemos leído, bueno, es una parábola muy conocida por todos nosotros. Creo que podríamos decir, hemos escuchado múltiples predicaciones acerca de esto. No voy a traer nada nuevo, no hay nada nuevo que predicar, ya todo ha sido revelado, amén. Así de que hoy quisiera hablar un poco acerca de esa condición de las iglesias en el tiempo del fin, amén. Y en dónde nos ubicaríamos nosotros, hoy tú, en dónde te ubicas en esta noche. Y bueno, el contexto de tiempo en estos versículos lo vemos en el versículo 13, en esta parábola en el versículo 13, donde dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Nos dice que será en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es hoy ese tiempo. Esta parábola de Mateo 25 del 1 al 13 nos está hablando de este tiempo de hoy. Amén. Si vemos el contexto, el propósito en el contexto, en el versículo 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Amén. Muestra que el propósito de su segunda venida es encontrarse con su novia elegida en los aires para entrar juntos a las bodas del Cordero. Bueno, eso hubiera sido el versículo anterior, pero el propósito en esta parábola es el esposo viniendo a encontrarse con su novia, aquella que se ha preparado. Amén. Gloria al Señor. Ahora, tomando al hermano Branham de referencia, él habla en el mensaje las 10 vírgenes y los 144,000. Él habla de 3 grupos. Dice, están los incrédulos, está la iglesia formal y está la iglesia salva o salvada. Amén. Y esa iglesia, ese tercer grupo, él lo dividió en 2, en las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que son de las cuales hablaremos en esta noche, para entrar al clamor de medianoche. Amén. Muy bien. Así de que algo que podemos notar de esta parábola, primero que nada, ellas llevaban lámparas porque era un tiempo de oscuridad. Nuevamente, sé que tal vez digas, hermano, te estás repitiendo mucho, pero es que si quiero que esto cale muy dentro de ti, y es de que estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, y eso no lo podemos pasar por alto. Es necesario que te des cuenta en qué tiempo estás viviendo. Amén. Entonces, ellas están en un tiempo de oscuridad, llevan consigo sus lámparas que aquellas lámparas antiguas tenían una sección
en la cual había un aceite, una mecha, encendías la mecha y la mecha se alimentaba del aceite. Mientras el aceite durara, la mecha iba a mantenerse encendida. Una vez que el aceite se agotara, la mecha se iba a apagar. Muy sencillo, amén. Entonces, las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. 5 de ellas tomaron vasijas y en esas vasijas pusieron aceite extra. Ahora, no olvides eso es muy importante porque leímos la semana pasada Salmo 119, 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Esa lámpara es la palabra del Señor, que en este tiempo de oscuridad nos permite saber, nos dice por dónde debemos de caminar para poder llegar a nuestro destino final. En este tiempo de tal oscuridad, necesitamos sí o sí la lámpara de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿será acaso lo único que ocupamos? Bueno, vamos a ver, vamos a desenvolverlo un poco. Entonces, la lámpara es la palabra del Señor. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en diferentes citas. Solo las voy a mencionar porque son muchas y voy a brincarme algunas para poder avanzar. Salmo 133, 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestidos. Amén. Habla de una unción. Primera de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hablando de David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Gloria al Señor. Así de que el aceite es de suma importancia. ¿Por qué? ¿De qué sirve una lámpara sin aceite? Hermano, usted está diciendo, si la lámpara es la palabra del Señor y el aceite es la unción del Espíritu Santo, ¿podemos acaso tener una lámpara sin aceite? Hermano, por supuesto que sí, pero eso no te sirve de nada. Una lámpara que no alumbra no sirve de nada. Una lámpara que no tiene aceite no te va a poder ayudar en el tiempo de oscuridad. En el momento en el cual la necesitas, sin aceite no te puede ayudar. Necesitas que tu lámpara tenga aceite. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces las personas tal vez se encuentran enfermas, se encuentran agobiadas, se encuentran en problemas y van de una vez y recurren a la palabra del Señor y toman la escritura y dicen, bueno, el Señor dice que me va a sanar, yo creo que Él me va a sanar. Bueno, esta es la lámpara, pero sin aceite. Si tú tomas esta lámpara sin aceite, no va a ejercer ningún trabajo, no puede trabajar, no puede funcionar una lámpara que no tiene aceite. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Amén. Muy bien. Cuando la lámpara no tiene aceite, la explicación la podemos encontrar en la escritura. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así como la lámpara sin aceite no alumbra, así la palabra de Dios sin la unción del Espíritu Santo solamente va a producir una religión. Y eso no da sino muerte. Eso es todo lo que vas a tener, muerte. Pero esto no quiere decir que ignoremos la palabra del Señor, sino que entendamos por medio del Espíritu Santo. Entonces, regresando a lo que dije hace un momento, si tomamos esta palabra, si hoy te encuentras enfermo, si hoy en este momento estás atravesando por cualquier enfermedad, dice la escritura, yo soy aquel que sana todas tus dolencias. Tú puedes tomar esa escritura y decir, bueno, el Señor dice, yo soy el que sana es el que sana todas mis dolencias, entonces Él tiene que sanarme. Bueno, eso sin el Espíritu Santo no va a funcionar. No hay aceite para esa lámpara. Pero cuando tomamos el aceite, amén, cuando tomamos la unción del Espíritu Santo y vamos a la palabra y vamos a esta lámpara y dentro de esa lámpara, esa mecha, ese fuego es alimentado
con un aceite, con el aceite verdadero, con el único aceite que el Señor nos puede dar, entonces esa mecha puede brillar, puede haber luz, amén, puede haber fuego. Adivina qué va a suceder. Esta palabra, esta lámpara va a poder hacer su trabajo. El Señor podrá sanarte, el Señor podrá entrar en tu casa, el Señor podrá ir a rescatar a tus hijos, el Señor podrá hacer aquello por lo cual tú le estás pidiendo. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque pedimos mal. No podemos tomar esta lámpara sin aceite. Ella no va a brillar, no puede funcionar. Necesitamos el aceite que va en la lámpara. Amén. Dice, siempre citando al hermano Branham del mismo mensaje, él dice así: las vírgenes insensatas fueron engañadas. Igual que como Eva fue engañada, igual estas vírgenes insensatas fueron engañadas. Hermano, ¿por qué usted dice que ellas fueron engañadas? Si tú te fijas en la parábola, las 10 vírgenes llevaban lámpara. Y la lámpara, si nosotros leemos en el versículo 8, 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Bueno, eso nos dice que las lámparas que ellas llevaban aceite. Pero ¿qué sucede? ¿Qué iba a pasar? No llevaban aceite extra, no de sobra, sino extra. Ellos llevaban aceite extra. ¿Qué iba a pasar cuando el aceite que la lámpara llevaba se acabara? Bueno, ya no podía, la lámpara ya no podía funcionar, ya no podía servir, no iba a alumbrar, sin aceite no iba a alumbrar. Entonces ellas fueron engañadas, porque creo que alguien les tuvo que haber dicho a ellas, no ocupan aceite extra, el que lleva la lámpara es suficiente. Hermano, déjame recordarte algo. Tú y yo debemos de pasar por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Tú y yo debemos de ser llenados con el Espíritu Santo. Y eso pasa una vez en nuestra vida. Él viene y nos llena con su Espíritu Santo. Pero hay algo que sucede más de una vez en tu vida y es una rellenura del Espíritu Santo. Amén. Él viene y te llena del Espíritu Santo. Eso sucede una vez, pero puedes tener muchas rellenuras del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es el aceite. Amén. Así de que si el Señor, tenemos personas que vienen y dicen, yo acepté al Señor hace 30 años. Yo acepté al Señor hace 50 años. Yo le he servido al Señor por 12 años. Él me llenó de su Santo Espíritu. Sí, desde entonces yo le he servido. ¿Y cuántas rellenuras del Espíritu Santo has experimentado en tu vida? O sea, ¿solo te quedaste con aquella llenura del Espíritu Santo? ¿No buscaste desesperadamente la rellenura? ¿No buscaste esa vasija con aceite? ¿No la buscaste? No. Solo te quedaste con aquello que sucedió hace 10 años, hace 15 años. Yo me acuerdo cuando estaba tirado afuera de aquel bar y el Señor habló a mi vida así, y desde entonces yo le he servido. Si Él me llenó con su Santo Espíritu ese día y ya. Eso fue todo. Déjame recordarte, en este tiempo en el que vivimos, necesitas que siempre haya aceite en esa lámpara. Esa lámpara no se puede quedar sin aceite. Tienes que mantenerla con aceite todos los días, a cada instante. Tiene que haber aceite en esa lámpara. Cuando tú tomas esta palabra sin el Espíritu Santo, eso es una simple y llana religión. Y la religión lo que trae es muerte. Amén. Porque la letra mata, pero el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo, pero el Espíritu vivifica. Esta palabra, esta lámpara, la vivifica, la vuelve real en tu vida. Amén. Porque cristianismo no es un concepto, ni un contexto, no es nada de eso. Cristianismo es una vida vivida. Amén. Gloria al Señor. Y esa vida tiene que estar llena del aceite, llena del Espíritu Santo todos los días. Todos los días. Hermano, no puedes
No puedes en este tiempo de oscuridad. Si tú te quedas sin aceite, no podrás caminar, no podrás avanzar, te vas a estancar. Eso hablamos la semana pasada. Amén. En oscuridad no podemos trabajar. En oscuridad no sabemos por dónde caminar, nos vamos a golpear, nos vamos a tropezar, no podemos ver los obstáculos. Dice la palabra del Señor, el sabio ve el mal de lejos. ¿Y cómo lo va a ver si no hay luz? Sin luz en su vida, ¿cómo lo va a ver? El sabio ve el mal de lejos y se tira sobre él y se aparta. ¿Pero por qué lo vio? Porque hubo una luz que le permitió verlo. Amén. ¿Y esa luz de dónde viene? Del aceite que está dentro de la lámpara. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Espero que me estén entendiendo. Gloria a Dios. Miremos unas semejanzas de estas 10 vírgenes. Primero, las 10 eran vírgenes. Amén. Dice la palabra del Señor cuando leemos las 7 edades, yo conozco tus obras. Así que el Señor conocía las obras de ellas. Amén. Podían ser obras muy honestas, trabajos hasta bien hechos. Amén. Ellas eran vírgenes y el Señor conocía sus obras. Él sabía que eran vírgenes. 2, las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 de ellas querían encontrarse con el esposo. Amén. 3, las 10 tenían sus lámparas. No compartían, cada una de ellas tenía su lámpara. Porque, hermano, hermana, esta batalla es individual. Amén. Tú tienes que tener tu lámpara y tu lámpara tiene que tener aceite y tu mamá tiene que tener su lámpara y su lámpara tiene que tener aceite. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, ellos tienen que tener su lámpara y su lámpara tiene que tener aceite. Amén. Porque esto es individual. Las 10 cabecearon de sueño. Amén. Ellas llegaron, querían recibir al esposo. Llevaban lámparas y sus lámparas llevaban aceite. 5 de ellas iban mejor preparadas, pero las 10 querían encontrarse con él y empezaron a esperar. Pasó un minuto, pasó una hora, pasaron semanas, tal vez pasaron años. Desde que el Señor Jesucristo ascendió hasta esta fecha, ya han pasado casi 2000 años. Así de que esperaron. Y esperaron, y se volvió un poco cansado esperar. Y empezó la fatiga, empezó el cansancio, porque el Señor no viene. ¿Qué tarda el Señor? Y empezó hasta que se durmieron. Hermanos, a veces creo que podríamos decir que esperar puede volverse cansado. Amén. Muchas veces le pedimos algo al Señor y llevamos pidiéndole eso al Señor por 5 años. Y te vas a acostar, te vas a tu cama y dices, bueno, Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar? Ya se está volviendo un poco cansado esta espera. Amén. Me estoy cansando de esperar por aquello que te estoy pidiendo, aquello que te he pedido. Señor, me estoy cansando porque la espera se vuelve cansada, agotadora, fatiga. Pero dice la Escritura, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Los que esperamos en el Señor no nos cansamos. No, los que esperamos en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Cuando las fuerzas se acaban, tenemos nuevas fuerzas. Decimos, Señor, yo seguiré orando, yo seguiré esperando, yo seguiré pidiendo. ¿Por qué? Porque tú sabes cuándo, Señor. Tú sí sabes cuándo aquello que yo estoy pidiendo va a venir. Yo no tengo por qué cansarme, no tengo por qué fatigarme. ¿Por qué? Porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Correrán y no se cansarán. Aleluya. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿En qué estás esperando? ¿Estás esperando acaso en cierto hombre, en cierta mujer? Amén. En cierta empresa, en cierta cosa
espera en el Señor. Que tu esperanza, que tu espera, que tu dedicación, que tu tiempo no sea en un hombre, en una mujer, en una cosa, en una empresa, en un dinero, en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando esperas, es que estoy esperando de que aquel se decida, estoy esperando de que aquella se decida. Hermano, te vas a cansar de esperar. Te vas a cansar. Tus fuerzas se van a agotar. Vas a decir, ¿sabes? Yo no voy a esperar a que tú cambies. Ya me cansé. Me cansé de esperar a que no cambias. Me cansé de esperar. Te he dicho que hagas esto y no lo hagas. Me cansé. Pero cuando esperas en el Señor, cuando tus fuerzas se acaban, dice la Escritura, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Hermana, hermano, si te has cansado, pregúntate, ¿qué estás esperando? ¿En quién estás esperando? ¿En quién estás basando tu esperanza? ¿En un hombre? ¿En una mujer? Bueno, cuando tus fuerzas se acaben, si estás esperando en él o en ella, te vas a cansar, te vas a dormir, te vas a fatigar, te vas a aburrir. Pero cuando esperas en el Señor, tus fuerzas se renuevan, tendrás nuevas fuerzas. Entonces estas 10 cabecearon de sueño y se durmieron, las 10 se durmieron. La quinta semejanza, las 10 escucharon el clamor de medianoche. Amén. Dice la Escritura en el versículo 6, capítulo 25 de Mateo, y a la medianoche, oscuridad. Amén. Oscuridad, no se miraba nada, totalmente oscuro. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso fue todo. Ese fue el clamor. Las 10 de ellas escucharon el clamor. Las 10 lo escucharon por igual. Esas son 5 semejanzas. Pero hay una única diferencia. Mira, ellas, estas vírgenes, o dividámoslas en 2 grupos. Estas insensatas y estas prudentes son muy parecidas. Son muy, muy, muy parecidas. Mucho cuidado en cuál te encuentras tú hoy. Porque ellas son muy, muy parecidas. Amén. Las 10 se durmieron, las 10 se cansaron de esperar. Pero había una diferencia. La prudencia y la insensatez que distinguía a 5 de ellas de las otras se basaba en que algunas de ellas se procuraron aceite en sus lámparas y otras no. Eran casi iguales, muy parecidas. Solo una cosa las distinguía: el aceite. Que las prudentes llevaron aceite extra, pero las insensatas no lo llevaron. Esa es la única diferencia que podemos ver en esta parábola. Amén. Muy bien. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Amén. ¿Por qué esta diferencia? Podríamos decir, es alguien que me escuche puede decir, pero es una diferencia muy pequeña. No. Esto marcó completamente la diferencia. E incluso la diferencia fue tan grande que 5 de ellas fueron identificadas de una manera y otras 5 fueron identificadas de otra manera. Las que llevaron a aceite fueron llamadas prudentes. Amén. Preparadas. Pensaron antes. Calcularon. Astutas. Ellas fueron prudentes. Amén. Se aseguraron de estar, ¿qué? Listas para cuando el esposo llega. Esa era su preocupación. Su prudencia se basó que cuando el esposo venga, es necesario que nuestras lámparas tengan aceite para que él nos pueda ver, para podernos ver. Amén. Tenemos listas y para eso necesitamos sí o sí este aceite. Lo vamos a llevar. Solo 5 de ellas. La diferencia fue tan grande. Eso definió a 5 de ellas de una forma y a 5 de ellas de otra forma. Amén. Muy bien. Voy a leer una cita. Hebreos 1 dice: porque la ley
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Amén. Muy bien. Yo les dije la semana pasada que nosotros estamos viendo a la sombra de la luz de su venida. Porque sabemos que cuando mi hermano Eric lo habló este domingo, ¿qué pasó? Cuando hay una sombra que es generada por la luz del sol, provocada, perdón, por la luz del sol. Bueno, conforme una sombra se va acercando al objeto que proyecta, la figura de esa sombra se torna más y más parecida al objeto que lo proyecta. Entonces, tenemos una sombra, pero mientras esa sombra más se acerca a aquello que ella proyecta, esa sombra más se va pareciendo a ese objeto. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Muy bien, nosotros estamos viviendo sombra de la luz de su venida, porque el Señor está pronto a venir. De eso estamos hablando, de su segunda venida, amén. Pero estamos tan cerca, estamos ya tan cerca, amén, que esa sombra a la que vivimos es muy parecido a lo real. ¿Qué quiero decir? Que el Señor ya tuvo que haber venido en nuestros corazones. Amén. Que nosotros deberíamos de vivir. Y mira el consejo que el hermano Branham nos dejó. Trabaje como que Él viene dentro de 2000 años, pero viva como que Él viene hoy en nuestros corazones. El Señor ya tuvo que haber venido en nuestros corazones. Amén. Porque estamos tan cerca de su venida que Él ya tuvo que haber venido en nuestros corazones. Amén. Espero que me estén entendiendo. Amén. Muy bien. Gloria al Señor. Ahora, hay una figura que aún no hemos mencionado. Y eso es en el versículo 6. Y es el tema de este mensaje en esta noche, el clamor de medianoche. En el versículo 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Salid. Estaban dormidas y estaban en algún lugar que se sentían muy cómodas al punto que se durmieron. Y les dijo, salgan de donde estén, porque el esposo ya está aquí. El esposo ha venido, salgan para que lo reciban. Amén. Ahora, el clamor de medianoche alertó a las vírgenes durmientes la inminente venida del Señor. El clamor de medianoche, a la medianoche se oyó un clamor, un tiempo de oscuridad. Amén. Regresamos al mismo punto, un tiempo de oscuridad y vino un clamor que trajo una voz de alerta. Ahora, analicemos este clamor. Primero que nada, y lo más importante, él conocía al esposo. Él fue capaz de reconocer al esposo y avisarles, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Cuando él lo vio, él lo reconoció. Hay alguien en la escritura, eso me suena familiar. Hubo un hombre en la escritura que cuando lo vio, lo reconoció. Y este hombre estaba bautizando en un río. Y el Señor Jesucristo se acercó. Y él lo quedó mirando y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue capaz de verlo y reconocerlo. Él dijo, no, yo sé quién es él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este Juan el Bautista fue el Elías, precursor de la primera venida del Señor. Amén. Así de que miremos este clamor de medianoche en un tiempo de mayor oscuridad, de total oscuridad. Él fue capaz de verlo y reconocerlo como el esposo. Y les dijo a las vírgenes, salid a recibirle, que ahí viene el esposo. Primero que nada, este clamor de medianoche, capaz de reconocer al esposo. Él lo vio y lo reconoció, él sabía que era él, amén. ¿Me están siguiendo, sí? Muy bien. Él lo reconoció. Dos, no habló de sí mismo. Él no dijo, qué bárbaras, qué ingratas. He estado aquí yo
Yo me desvelé, he aguantado eso y ustedes se durmieron. ¿Ah? Yo sí, yo soy bueno, yo aguanto. Ah, es que yo estoy preparado. Él no habló de sí mismo. Él no habló de sí mismo. En esta escritura no sabemos quién es el clamor. Bueno, nosotros sí sabemos quién es el clamor de medianoche. Pero esta escritura no da mayor información. Y aquel que clamó no dio información de sí mismo. Toda la información que dio era referente a aquel que estaba siendo esperado. Amén. Él dijo el esposo, salid a recibirle. Todo su enunciado, toda su advertencia era alrededor del esposo. No apuntaba a sí mismo. Su único interés es que alguien lo reciba. Oh, gloria al Señor. Yo quisiera quedarme ahí un momento. Hermanos, hermanas, el único interés de aquellos que nos paramos detrás de un micrófono, detrás de un púlpito, aprendiendo a predicarle a una cámara en tiempos de pandemia, el único interés de nosotros es que alguien lo reciba. Es que alguien salga del estado en el que él se encuentra. Salga del lugar de comodidad en donde ha estado por mucho tiempo. Salga de ese lugar. A recibir al Señor. Amén. A permitirle entrar en su vida. Ese es nuestro único interés. Ese siempre ha sido nuestro único interés. No hay otro. No puedo ponerme detrás de esta cámara a hablarles de mi persona. Eso no sirve. Eso no te va a salvar. Eso no te va a ayudar. Pero ¿sabes qué? Ahí viene el esposo. El esposo está ahí. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Sal de donde sea que tú te encuentres. Sal de ahí, de lugar. Sal de esa situación. Sal de esa condición en la que tú te encuentras. Sal de ahí y vea, recíbelo. Hermano, ¿y cómo lo puedo hacer? Necesitas una lámpara. Y esta es la lámpara. Esta es la lámpara. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero asegúrate de tener aceite. Amén. No salgas a recibir al Señor sin aceite. Porque no lo vas a poder ver. No lo vas a reconocer. Y peor aún, Él no te va a poder ver. Necesitas que tu lámpara tenga aceite. Pero sal de donde te encuentras. Si estás dormido, despiértate. Despiértate, ya es hora de que salgas y recibas al Señor. Eso fue el enunciado de aquel que clamó a la medianoche, que salgan, ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Imagínate tal vez su tono de voz, su preocupación, amén, porque tal vez no vio a nadie, tal vez se vio ahí solo y dijo, pero ¿dónde están las vírgenes? ¿Qué se hicieron? Salgan de donde estén, porque aquí viene el esposo, él está aquí, vengan a recibirlo, vengan. ¿Por qué? Porque Él vino por ustedes. Hermano, Él vino por ti, Él te vino a buscar a ti. Sal de donde tú te encuentras, porque el Señor ha venido a buscarte a ti. Amén. Espero que me estés escuchando por el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ese es el tiempo del fin, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, amén, con aclamación, clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, amén. Aquí nos habla de que la venida del Señor se dará en 3 etapas, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Amén. Declamación es esto que te he estado hablando, este clamor de medianoche, este clamor que va a decirte, sal de donde te encuentres, sal de donde estés a recibirlo a Él. No a mí, a recibirlo a Él, porque Él ha venido a buscarte a ti. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muy bien.
y termina, estas tres etapas culminan con la trompeta de Dios, que es el sube acá. Amén. Dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: sube acá. ¿Qué es esto? Es como un gran electroimán, amén. Como un gran electroimán jalando aquello, pero para eso necesita que aquel perno que le está jalando sea del material correcto. Amén. Cuando él dice sube acá, él necesita que este gran electroimán, aquello que está jalando, aquello que le está diciendo sube, tiene que ser del material correcto. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Muy bien. Entonces, ya voy terminando. Entonces, estas 10 vírgenes, vimos las semejanzas de ellas. Vimos que 5 fueron prudentes, 5 fueron insensatas, que cabecearon, durmieron. Permiso. La espera las agotó, las cansó, porque esperar a veces es cansado, amén. Pero hubo un clamor que las despertó, hubo algo que les dijo: salid a recibirles, a recibir. El esposo ha venido, salgan y recíbanlo, amén. Gloria a Dios. 5 de ellas se dieron cuenta que aquella lámpara, el aceite que había en esas lámparas se estaba agotando y la lámpara se estaba apagando. Luego de ellas prudentes llevaron aceite extra. Amén. Ahí nos va en Apocalipsis 19:7, donde dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Cuando él las encontró, ellas se habían preparado, ellas se aseguraron de estar listas y preparadas para cuando el esposo llegara. Así que él viene y dice: gocémonos y alegrémonos. Amén. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Sabes? Ese gocémonos es un plural. Y ese me recuerda también a un plural en el libro, este plural de Apocalipsis, me recuerda del libro de Génesis, cuando él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hubieron testigos presenciales cuando aquella obra maestra estaba siendo levantada. Amén. Y aquí él dice: gocémonos y alegrémonos, porque ahí habían testigos presenciales de esta gran obra maestra, esta novia que se había preparado, una novia sin mancha y sin arruga, una novia con aceite, amén, con un bautismo del Espíritu Santo y con una rellenura del Espíritu Santo, amén. Pero mira cómo hoy en día se ha dejado de un lado el bautismo del Espíritu Santo, que es tan necesario en tu vida, amén. La iglesia de Cristo debe prepararse. Y el clamor de medianoche vino a despertarnos en el tiempo de mayor oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad siempre antecede al amanecer. De hecho, la venida de Cristo es tipificada con un amanecer tanto literal como espiritual. Y el mensaje de preparación, como la palabra profética enviada en medio de la oscuridad para alumbrarnos. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a lo cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Así de que esta palabra que nosotros tenemos, esta palabra, dice Pedro, haces bien en estar atento, en escudriñarla, en tomarla, en leerla, en ir a la iglesia, en prestar atención, en vivir esta palabra. Haces bien, porque como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que tú, hermano, eso es lo que tú eres, hermana, eso es lo que tú eres. Amén. Cuando esta luz, cuando esta palabra, cuando este aceite está en tu vida, Él es luz. Y cuando Él está en tu vida, tú eres luz, porque Él está en ti. Y tú brillas en un lugar oscuro.
Cuando todo está oscuro, tú brillas. Cuando no hay posibilidades, cuando no hay estadísticas, cuando todo va en tu contra, tú brillas. Cuando parece que no tiene sentido de que sigas, tú continúas. Cuando parece que es imposible, para ti es posible. Cuando parece que es oscuridad, en ti hay luz. Cuando no hay razón para seguir, tú sigues. Cuando hay que bajar las manos, tú las levantas. Cuando nadie quiere luchar, tú luchas. Cuando nadie quiere orar, tú oras. Amén. Cuando nadie quiere buscar, tú buscas y encuentras. Porque en ti hay luz, la luz de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. La voz de aclamación, ese clamor de medianoche. Es un dato histórico y con esto cierro. No sé qué se hizo el tiempo. Dice, en 1933 hubo un acontecimiento sobrenatural en el río Ohio. Y en 1948 la voz que hablaba desde esa luz le apareció y lo llevó a las escrituras que explicaban el propósito de su ministerio. Así como les dije hace un momento, este clamor, incluso el mismo Juan el Bautista dijo, yo soy uno que clama. Amén. Ese clamor de medianoche fue traído para ti y para mí. Fue traído para que saliéramos de donde estábamos. Amén. Y ese clamor de medianoche fue un hombre, un profeta de Dios. Fue Dios hablando a través de labios humanos, a través de un profeta, a través de un hombre. Amén. Y cuando, es un dato histórico, cuando el hermano Branham estaba bautizando en 1933 en el río Ohio, hubo una voz que habló y le dijo que así como Juan el Bautista había sido el precursor de su primera venida, él iba a ser el precursor de su segunda venida. La voz, ese clamor de medianoche, amén, esa voz de aclamación que ha venido en el tiempo de mayor oscuridad, a decirte, sal de donde estás y ve a recibir al esposo. El tiempo se me ha agotado. Y hay muchísimo más que hablar ahí. Creo que más bien apenas estaríamos empezando el tema, pero cuando tengamos y el Señor nos regale otra oportunidad, y creo que estos temas son así, ¿verdad? No es algo que quisiera tomar a la ligera. Quise llegar hasta donde el Señor me lo permitiera, y así de que tal vez en una próxima oportunidad podamos abarcarlos más profundamente, pero quisiera cerrar con esto. Ese clamor que vivió un tiempo de mayor oscuridad, ese amor que vino a despertarla donde ellas estaban. Recuerda que su único interés no era hablar de sí mismo, no era que lo vieran a él, era que recibieran al esposo. Y mis hermanos, hermanas, ese es justamente lo que nosotros queremos y ansiamos, que cada uno de nosotros salgamos a recibir al Señor, que lo dejemos entrar en nuestra vida, que tengamos la lámpara y el aceite, que tengamos la lámpara con aceite y la vasija con el aceite para cuando haya que rellenar esa lámpara, amén, y mantenerla siempre brillando en tu hogar, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu vida, amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche. Espero de que estas palabras maldichas hayan podido ser de bendición, hayan podido ayudarte de alguna manera. Si dije algo equivocado, bueno, discúlpame, ese fui yo. Quisiera pedirles que hagamos una corta oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Padre, de poder hablar de ti, Padre. Lo grande y maravilloso que tú has sido, Señor, y aquellas cosas que has preparado para nuestra vida. Padre, Señor, perdóname si dije algo equivocado, Señor, pero si algo bueno fue dicho, el corazón de tus hijos fue animado, Señor, ciertamente ese fuiste tú. Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese clamor de medianoche que necesitábamos para despertar y salir, recibirte en nuestra vida, Señor. En este tiempo de oscuridad, tú no nos abandonaste, tú te mantuviste a nuestro lado. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Oramos y te damos las gracias. Amén y amén.